Capítulo 90. Destino en el tiempo, arco final. Intermedio 2. El tiempo no espera a nadie, y todos aquellos con mentes poco claras algún día se enfrentarán a sus propios demonios, tanto materiales como físicos. Este era un ciclo similar al karma y la recompensa. El bien facilitará el bien y el mal facilitará el mal. Desafortunadamente para Agravain, nunca había estado en una posición que le permitiera dictar las decisiones de su vida. En este sentido, tenía plena autoridad para hacer lo que deseara, pero en cuanto a las cosas que importaban, siempre había habido un grillete firme alrededor de sus tobillos desde joven, lo que lo obligaba a madurar temprano. Caviló y lamentó la naturaleza de su posición, pero mantuvo sus propias creencias e ideales por el bien de las cosas que realmente importaban. Solo con coraje y determinación podrá liberarse de tales grilletes, pero el costo posterior fue uno que ni siquiera él se atrevió a imaginar hasta ahora. Había cosas peores en la vida que ser un títere de las maquinaciones de otro, y la traición de todo lo que había llegado a representar era insoportable. Perdóname. Tenía las manos cruzadas detrás de la espalda, mientras contemplaba solemnemente la ventana de su oficina que daba al patio del castillo y a la pintoresca colina de las laderas del reino. Fue vibrante, impresionante y la encarnación de todos los esfuerzos realizados por los colegas y compañeros caballeros que de alguna manera se habían abierto camino hasta la categoría de amigo. Las emociones solo obstaculizarán el objetivo. No había una declaración más verdadera que esta, y era algo que le inculcó desde joven una mujer a la que alguna vez había respetado antes de que ella también cayera ante la hipocresía de sus propias palabras. De bella doncella a bruja, de madre querida a opresora despiadada. Sí, todo había cambiado hacía tanto tiempo que ya no podía mirar atrás y recordar nada digno de recordar en sus años de adolescencia. Era Agravain, caballero de la mesa redonda y jefe de gestión de Camelot. Era a la vez una posición de orgullo y un sentimiento amargo porque era exactamente la posición de poder que había sido orquestado para obtener desde el principio. En sus manos estaba la autoridad para dictar las líneas de suministro, las relaciones y la gestión militar de Camelot con solo un sello de cera como sello de su autoridad. Peor aún, fue con ese mismo sello que había desencadenado el comienzo de sus arrepentimientos. La carta que había recibido antes de todo le informaba de lo que le sucedería al preciado reino creado a partir de los esfuerzos de sus compañeros, y le repugnaba pensar que alguien que se creía merecedor pudiera usurparlo todo. Era insoportable, pero con un sello, más y más caballeros capaces estaban siendo posicionados cada vez más lejos de Camelot con la premisa de fortalecer la frontera. Gaeris al este, Migtibors al oeste, los caballeros de Wolfred al pelotón del extremo norte, Percival al fuerte Glade. Las fuerzas internas de Camelot menguaban día a día, pero todos confiaban en él. Nunca esperaré que entiendas mis intenciones, no espero que nadie lo haga. Agravain dejó escapar un suspiro y su espalda de anchos hombros se desplomó sobre el peso de sus propias cargas y sus ramificaciones. Solo Gawain defendía ahora las puertas de Camelot. Querido Tristán, el que tenía la mayor percepción entre la ronda fue enviado a la muerte, con una orden de matar en su cabeza. Tristán parecía tan feliz ante la premisa de encontrarse con su amante una vez más, que sus ojos se abrieron en sincera gratitud. Lo último que Agravain había oído sobre Tristán antes de irse fue que el romántico empedernido andaba tocando melodías para encontrar la perfecta para tocar para su amada. Agravain sintió que la oleada de agravios se acumulaba dentro de él nuevamente, torciendo sus ya consternados rasgos en un ceño más oscuro. Había firmado los papeles de muerte que matarían a un hermano de armas. ¿Por qué? ¿Por qué lo había hecho? Las manos de Agravain se cerraron lentamente en puños mientras sus oídos se animaban con el sonido de la puerta de su oficina al abrirse. Todo fue por esto. Agravain, querida niña. Ha pasado demasiado tiempo. Controló sus rasgos de una manera acorde con su posición y miró fijamente a la bruja Morgan. Observó cuidadosamente su estado de coacción y lesión. Tenía el pelo despeinado y manchas de sangre y ceniza manchaban las zonas expuestas de su piel. Sintió un placer enfermizo al ver el brazo que le faltaba y cuya hemorragia apenas podía detenerse con un trozo de tela. Qué desafortunado que el atacante no hubiera puesto un poco más de fuerza en el swing para acabar con la existencia de esta miserable criatura. La armadura de placas negra de Agravain tintineó cuando se arrodilló, el manto azul que cubría sus hombros se arrastró por el suelo mientras inclinaba la cabeza. Fue todo lo que pudo hacer para ocultar la curva de sus labios mientras disfrutaba de la desgracia de Morgan. He hecho lo que me ordenaron, dijo robóticamente. Se compuso antes de volver a mirar a Morgan con una fachada neutral.
En verdad eres el mejor de mis hijos. Una sonrisa apareció en el rostro de Morgan, agradable y hermosa. Era el rostro del antiguo rey de Camelot, ahora reina, bastardo por la pura venganza en los ojos de Morgan. Nunca tan fuerte como Gawain, ni de buen corazón como Gareth y Gaerys, pero el más astuto de todos. ¿Se han ocupado de Tristán? Un lento movimiento de cabeza y nada más. Además, se dio cuenta de que Morgan en realidad no estaba preguntando. Ella ya debe saber que Tristán había abandonado Camelot mediante el uso de sus familiares. Morgan se rió, una risa de satisfacción y victoria, mientras sus bien planificados finalmente comenzaban a hacerse realidad. Bien, ¿y qué hay de Lancelot? ¿Has tratado con él como te pedí? Agravain tenía cara de piedra. Sabía muy bien que Lancelot no estaba cerca de Camelot y que Morgan no tenía idea de esto. Lancelot tenía la protección y la bendición de la Dama del Lago y a Lady Vivian no le gustaba que familiares al azar miraran a su hijo adoptivo. A la espera de una respuesta, Morgan miró fijamente a Agravain, quien abrió y cerró la boca antes de soltar un suspiro de cansancio. Una pequeña escena apareció en su mente, una que era bastante reciente y tema de interés. Fue una reunión celebrada con el máximo secreto de la que ni siquiera Gawain se enteró de discutir con Sir Lancelot un solo tema. Debes salvar a Sir Tristán. Agravain tenía dudas al creer que Merlin podía haber conocido sus intenciones, pero dado que Morgan estaba cerca y Merlin no, el mago debió haber fracasado en sus esfuerzos de alguna manera. La situación ahora dependía de él. No tengo idea de dónde podría estar. Agravain se encogió de hombros mientras tentativamente se ponía de pie. Superaba a Morgan por una cabeza entera, pero fue Morgan quien demostró ser más intimidante. Las bendiciones de la Señora del Lago le conceden mucha buena fortuna. Es cierto, Morgan frunció el ceño mientras tarareaba pensativamente. ¿Al menos controlaste dónde es probable que vaya? De los caballeros de la ronda, solo Lancelot puede oponerse a mi Gawain bajo la luz del sol. Por lo tanto, hay que deshacerse de él, ¿verdad? Agravain podía seguir con precisión la línea de pensamiento de Morgan, lo que no hablaba mucho de su carácter, pero al menos tenía su propia forma de honor que defendía. Además, Lancelot no era el verdadero obstáculo en el camino de Morgan. Este papel pertenecía al actual rey. En verdad, Agravain nunca antes había visto a Morgan tan cauteloso con nadie. El conocimiento le dio seguridad en las capacidades de su nuevo rey, pero el problema era que Morgan nunca se rebelaría frente a Shiro. Por lo tanto, cualquier idea de confiar en el nuevo rey se desvaneció porque sabía que Morgan solo aparecería en ausencia de Shiro como lo estaba ahora. Por supuesto, el rey podría haberle concedido una especie de carta de triunfo nacida de las armas que se decía que era capaz de crear, pero cualquier cosa de naturaleza mágica haría que Morgan se enojara instantáneamente. Ella sería consciente de que él estaba comprometido y eso era algo que él no podía arriesgar. Este era un asunto que tendría que resolver él solo y lo había estado planeando durante años. Actualmente, nunca había visto a Morgan reducida a un estado tan lamentable, y si sus lecciones sobre hechicería sirvieran de algo, podía sentir que se estaba quedando peligrosamente baja en producción mágica. Sutilmente, tocó la empuñadura de su espada. Pestañas. Agravain continuó jugando su juego de engaños y mentiras. Por supuesto. Están escondidos en el estante superior de mi escritorio. Morgan se sintió complacida, acercándose a Agravain y acariciando afectuosamente su rostro de la misma manera que lo haría con una posesión preciada. Por un momento, se sintió como si volviera a ser un niño en el cálido abrazo de su madre, Morgan la Bella, pero el momento pasó rápidamente. En verdad, al menos mi propio hijo no me traicionaría. Un destello de los mismos celos enloquecedores que corrompieron a su otrora amada madre eclipsó cualquier sentimiento entrañable del gesto. ¿Traición? La palabra le dejó un sabor amargo en la boca, pero realmente su madre no lo sabía. Fue ella quien traicionó a sus hijos primero. Cuando Morgan le dio la espalda, todo el peso de darse cuenta de que ella realmente confiaba en él en ese momento se sintió como un puñetazo en el estómago. No hubo magia, ni defensa, ni precaución. Esto fue el mismo momento que había estado esperando durante todos estos años. Las manos de Agravain sutilmente se cerraron en puños mientras preservaba la imagen de la madre que una vez conoció, y evitaba a la bruja que tenía delante ahora. En verdad, su madre había muerto hacía mucho, mucho tiempo. Su espada fue rápidamente sacada de su vaina, su cuerpo inclinándose hacia adelante en una puñalada destinada a matar de un solo golpe.
En cámara lenta, observó cómo Morgan se animaba ante el sonido del acero, se daba vuelta y lo nivelaba con una expresión tan absolutamente devastada que le dolía saber que no tenía tiempo para reaccionar. Una especie de luz pareció morir en sus ojos, y en ese momento, una voz sonó en su cabeza nacida hace mucho tiempo. Mi precioso hijo, Agrabah. ¿Cuándo empezó todo a ir mal? Duros lamentos surgieron desde lo más profundo de su conciencia sellada, pero todo lo que podía sentir era arrepentimiento. Una vez había prometido proteger a su bella madre, pero nunca imaginó que tendría que ser él quien la protegiera de sí misma. En un intento de pánico por evitar su ataque, Morgan se impulsó, pero la diferencia de estatura hizo que el movimiento fuera irrelevante. No había forma de evitar el golpe, el filo del acero a solo unos centímetros del corazón de Morgan y, aún así, el áspero ruido metálico del acero resonó. Una lluvia de chispas cubrió el suelo, dejando pequeñas marcas negras en los pergaminos expuestos que salieron volando de su escritorio. Agrabah dirigió una expresión de sorpresa a Mordred de todas las personas que interceptaron su ataque con una espada desenvainada. Algo en ella estaba completamente fuera de lugar. Ella no hablaba, ni hacía ninguna expresión de enojo, tristeza ni nada por el estilo. Sus rasgos eran engañosamente vacíos. Puedes pensar en ella como un golem obediente, respondió Morgan a la pregunta en la mente de Agrabah mientras recuperaba temblorosamente su orientación. Ella usó el borde de su escritorio para apoyarse sobre sus pies mientras un aire de locura rápidamente comenzaba a consumirla. Ella se reía entre dientes, una ronca cacofonía de sollozos ahogados y gemidos inquietantes. Debe quitarme todo. Ella gruñó entre dientes. Agrabah cerró los ojos, sin querer ver el descenso de su madre a una mayor locura. Al perseguir sus propias ambiciones, solo había una verdad innegable. No importaba cuánto presionara y justificara, la única que sufría cada vez más era ella. En su fallido intento de concederle su propia paz y consuelo en la muerte, efectivamente la había empujado al límite en el que no había vuelta atrás. No era así como se suponía que debía ser. Sus ojos se abrieron, severos iris marrones que no parpadean ante su fracaso. Solo otra cosa más que tenía que rectificar, y ahora estaba incluso Mordred. Su espada rozó la de Mordred antes de que él agregara fuerza y se separara de ella. Ella no se movió para perseguirlo, sino que simplemente se quedó quieta, como una marioneta con hilos. Probablemente Mordred solo había reaccionado debido al peligro dirigido a Morgan. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Un ceño fruncido apareció en su rostro mientras miraba a Mordred. La había visto crecer desde una mocosa hasta su yo actual, y en verdad estaba orgulloso de que finalmente se estuviera instalando en su propio lugar en Camelot. Que su propia madre le arrebatara todo eso era una razón más para detener a Morgan. La imagen de Morgan la Bella se hacía cada día más borrosa. Agrabah, la voz de Morgan se había vuelto engañosamente tranquila, pero un trasfondo frágil era evidente. Dime que esto fue un error. El error fue creer en Merlin y permitir que Mordred quedara reducido a este estado. Quizás no pueda transmitir sus pensamientos y sentimientos a través de palabras, pero los ojos en sí pueden ser los más expresivos. Mordred estaba sufriendo, gritando y ahogándose al mismo tiempo. El verdadero mal, la más vil de las mujeres, ya estaba frente a él. Él y sus hermanos merecían una mejor madre. Me niego. Él negó que ella conociera plenamente las consecuencias. Tampoco permitiré que atormentes más a esta niña. Es mejor que sea la mocosa a la que llama viejo de mierda en lugar de un peón de tus planes. Agarró su espada. Nunca fue el más fuerte de la ronda, pero se mantendrá firme en cualquier caso en defensa del país y del pueblo que desea proteger. Su hermano de sangre, Gawain, tendría que perdonarlo por romper un juramento. Gawain era el caballero del sol, mientras que él era el caballero oscurecido por las sombras. Cada uno tenía sus propios roles, pero el vínculo entre hermanos era fuerte. Si alguna vez terminara en una batalla más allá de sus capacidades, la sombra daría un paso atrás y permitiría que la luz triunfara. Agrabah dejó escapar una mueca irónica. Gawain realmente era más un bruto con un corazón honesto que un estratega, lo cual era una razón más para que él, como hermano mayor, le hubiera ocultado sus puntos de vista ingenuos sobre la verdadera naturaleza de su madre. De un compartimento secreto escondido en un estante de libros, Agrabah sacó un conjunto de papeles y documentos relacionados con la traición cometida dentro de Camelot por orden de Morgan. Liberarás a Mordred de tu control o revelaré pruebas de tu manipulación en Camelot, amenazó, provocando que un destello de luz cruzara las pupilas de Mordred. Morgan no respondió.
Lejos de eso, parecía angustiada antes de que todo desapareciera de la misma manera que su madre siempre enterraba sus penas detrás de una máscara de ira y crueldad. ¿Por tu cuenta? Bueno, adelante, escupió ella, fulminándola con la mirada y provocando que un escalofrío recorriera su espalda. Esta no era exactamente la respuesta que esperaba. Sin embargo, entendió el motivo del desprecio de Morgan tan pronto como miró bien la espada que Mordred había usado para proteger a Morgan. Era Caliburn, la espada de la elección, el hacedor de reyes. Su expresión se volvió solemne. Incluso si Mordred no fuera ella misma, eso no significaba que no fuera digna de la espada, razón por la cual aún podía empuñarla. En cuanto a poder utilizar todas sus capacidades, ese era otro tema. Como mínimo, Caliburn seguía siendo una espada afilada. Oh, ¿no sabías que Caliburn pasó al querido Mordred? Morgan incitó, una mano recorriendo su cabello y arreglando su apariencia desaliñada. Adelante, revela tus documentos, pero la palabra de quién creerán, ¿la tuya o la de Mordred? Maldita sea. Este malvado perro. Agravain se sintió atrapado como siempre cuando trataba con la bruja Morgan. Su postura era inestable y miró con recelo a Mordred y Morgan por si alguno de ellos hacía algún movimiento repentino. Siempre había sabido que sus propios métodos clandestinos serían su muerte. Ahora estoy dispuesta a perdonar pequeños actos de rebelión como lo haría cualquier madre, así que no te apresurarás y entrarás en razón. Morgan ofreció otra rama de olivo. ¿Debería preocuparse de que ella todavía lo estuviera intentando o temer que todo fuera una artimaña? En cualquier caso, ya tenía su respuesta. No. Tu traición ya no se puede permitir. Tragó audiblemente en el silencio mientras Morgan digería sus palabras. Luego ella se burló indignada. ¿Y quién eres tú para decidir eso cuando debería haber sido nombrado gobernante pero fui ignorado? Padre y todos los que siguieron su voluntad son los traidores. Sin embargo, sabían lo que era importante. Era cierto que el rey Uther había enviado a Morgan para casarse, pero no se podría decir que lo hizo con sus bendiciones porque deseaba que su bella hija viviera una vida dócil y alejada de las cargas. Uther podría haber hecho lo mismo por Arturia si no hubiera sido por la profecía de la que habló el mago de la corte. Las circunstancias fueron diferentes desde el principio. Agravain sacudió la cabeza con resentimiento ante el argumento repetitivo de su madre mientras se ponía tenso lentamente preparándose para la batalla. Respiró hondo y dejó escapar su determinación. Soy Agravain, hijo de Lot y madre de Morgan la Bella, habló con calma y severidad. Soy el hermano mayor de 2 caballeros justos, una hermana enamorada de un maldito petimetre ignorante y un medio hermano de una tonta hermana menor demasiado asustada para darse cuenta del cuidado que otros tenían por ella como para buscar ayuda. Los ojos apagados de Mordred se abrieron ante las palabras de Agravain y se le formó un nudo en la garganta. Agravain apuntó su espada hacia Morgan. Y tú, querida madre, has llegado demasiado lejos. Morgan se tragó un estremecimiento de dolor. Puede que las palabras no rompan huesos, pero pueden herir igual de profundo. ¿Te opondrías a tu propia madre? ¿Cuánto más tendría que conceder para que su propio hijo se diera cuenta de cuánto dolor la estaba obligando a soportar? Quizás nunca lo haría. Agravain frunció el ceño ante la respuesta de su madre. De hecho, hubo una vez en la que él la llamó por ese título con afecto y elogios genuinos, pero ya no. Mi madre dejó de ser mi madre cuando se ahogó en sus propios celos y envidia para utilizar a sus propios hijos para mejorar sus medios. Reprendió, sorprendiendo a Morgan hasta dejarlo en silencio. Ya no te defendería, sino por el bien de mis hermanos y de este reino, miserable bruja. Independientemente de quién gobernara, Agravain alguna vez había decidido que no le importara, ya que el bienestar de sus hermanos estaba garantizado si se aseguraba de que no se involucraran en este juego de sororicidio. Ahora, sin embargo, hacía tiempo que su determinación se había endurecido después de meses de dudas e indecisión. Al final, más que su obligación para con sus hermanos, lo que prevaleció fue la lealtad al rey en su corazón. No sirvió al rey para el reino, sino al reino para el rey, o en este caso, a la nueva reina. Un reflejo de lo que Morgan podría haber sido si hubiera superado a sus propios demonios internos. Esta fue la respuesta a la que llegó después de meses de considerarlo. Por lo tanto, la luz del gobierno de Shirok y Arturia debe mantenerse brillando a toda costa, incluso sin él. Hacía tiempo que había hecho sus preparativos. La vida o la muerte ya no importaban. Basta de palabras, madre. Sabes que no puedes convencerme. No después de lo que has hecho y nos has hecho pasar por nuestro propio bien.
De hecho, dijo Morgan en voz baja, de mala gana, antes de que un frío helado congelara sus rasgos en blanco e indiferente. Mordred, mátalo. Agravain grunó. El hecho de que Morgan no hiciera ningún movimiento para atacarlo significaba que tenía razón en su observación de que ella tenía poca energía mágica. Esto significaba que Mordred iba a ser su principal preocupación. Lo peor de todo es que en realidad no deseaba matarla, lo que lo colocaba en una gran desventaja. Se hizo a un lado cuando Mordred se abalanzó hacia adelante con un fuerte golpe, cortando directamente a través de los escasos muebles de la oficina. Ella tiró y giró hacia él nuevamente, la fuerza de sus golpes aumentada por un físico natural similar al de Arturia. Era la fuerza de los dragones. La madera se astillaba y los ladrillos se desmoronaban con cada impacto. Agravain aprovechó su espada contra la armadura interior de Mordred en un intento por desarmarla o arriesgarse a sufrir lesiones, pero vaciló cuando notó el desprecio de Mordred por la seguridad. Se agachó apresuradamente, mechones de su cabello se soltaron de un barrido horizontal antes de barrer los pies de Mordred debajo de ella. Ella cayó al suelo, pero se levantó inmediatamente, lo que hizo que él frunciera el ceño. Sonido metálico. Las chispas volaron una vez más mientras intercambiaban una ráfaga de golpes. Agravain no era ajeno al juego de espadas, pero incluso él sabía que Mordred lo superaba en cualquier caso. Sus golpes no eran refinados ni elegantes como los de Lancelot, ni demasiado brutales y dominados como los de Gawain, pero los golpes de Mordred eran salvajes e impredecibles. Nunca antes se había enfrentado abiertamente a Mordred en un duelo, pero ya sabía el resultado. Perdería. Gotas de sudor corrían por su rostro mientras paraba y empujaba bruscamente a Mordred con el hombro, aprovechando su ventaja de altura y obligándola a retroceder. Sus dedos se estaban entumeciendo y cada vibración del choque de sus espadas debilitaba aún más su resistencia. Sin embargo, la cuestión fue que él fue quien ganó el intercambio. Estaba completamente fuera de lo previsto y solo había una razón para ello. Este no era Mordred contra quien estaba peleando. Este era simplemente un golem que hacía uso de la propia destreza natural de Mordred para presionarlo. Los movimientos eran torpes y telegrafiados, y no se escatimó en pensar en la fatiga acumulada por el cuerpo de Mordred. Por su aspecto, Mordred ya había pasado por una pelea antes de desafiarlo. Su cuerpo estaba rezagado y Agravain podía ver las brasas del desafío ardiendo en la mirada de Mordred. Mordred siempre había sido un luchador. Quizás incluso ahora estaba intentando arrebatarle el control a Morgan. Con un solo golpe, Mordred extendió demasiado su alcance y aprovechó la oportunidad para esquivarla y clavar el pomo de su espada en la parte posterior de su cabeza. Ella se desplomó, sus rodillas temblaron antes de inclinarse hacia adelante y colapsar. Se movió para atraparla para que no se golpeara la cabeza contra el suelo, pero entrecerró los ojos cuando Mordred se recuperó y se movió para golpearlo de nuevo. El golpe fue horriblemente ejecutado. Era lento, ineficaz y fácil de eludir. Él podría asestarle un golpe letal ahora mismo y ella no tendría forma de tomar represalias. En verdad, hacía mucho que había podido leer la silenciosa y desesperada súplica de mátame en los ojos de Mordred. Sin embargo, no lo haría. Él nunca haría tal cosa. A menudo había sido frío y severo con Mordred, pero eso era porque no quería que ella se involucrara en las maquinaciones de su madre compartida. Él era su hermano mayor, ¿y qué hermano mayor buscaría dañar a sus propios hermanos? Agravain se movió para pasar el golpe de Mordred, y levantó su pomo en un intento de noquearla de nuevo, pero se vio obligado a reconsiderarlo cuando ella intentó arrojarse sobre su espada. Morgan sabía que no quería matar a Mordred. Se movió para evadir nuevamente, pero se vio obligado a enfrentar un dilema. El honor es para los tontos. Este nunca fue un 1 a 1. Una fuerza restrictiva ancló abruptamente sus piernas en su lugar. Tener poca magia no significaba falta de magia. Morgan jadeó mientras sellaba los movimientos de Agravain. De todas las veces que maldijo su propia existencia, esta fue quizás la peor. Los pensamientos de Agravain corrían a 1 milla por segundo en su cerebro. Sus piernas estaban atrapadas en su lugar, pero el hecho de que aún pudiera usar la parte superior de su cuerpo hablaba del cansancio de su madre. La estocada que Mordred estaba apuntando a su estómago fue, en el mejor de los casos, lenta y la dejó notablemente indefensa. Peor aún, no tenía suficiente espacio para desviar su puñalada. O lo apuñalaría en el pecho, o en su pulmón izquierdo o derecho si intentaba desviar el golpe. Él lo sabía y Mordred también lo sabía. Por un momento, miró fijamente a los ojos de Mordred, observando el creciente horror inundar su interior mientras él no hacía ningún movimiento para cortarla.
Al final, Mordred pudo haber creído que nunca se preocupó por ella, pero el defecto fatal de Agravain fue que se preocupaba demasiado por aquellos que importaban. Por eso incluso había abandonado la frágil confianza de su madre en Arturia y el reino que ella ayudaría a crear. Por eso él era el único que asumía la carga de manejar los aspectos más oscuros de Camelot para que sus hermanos no se vieran arrastrados a las conspiraciones de Morgan. Para todos los que realmente conocieron a Agravain, él era un buen hombre y un hermano aún mejor. Una persona lo sabía muy bien y decidió implementar un mecanismo de seguridad. Los cambios nacidos del paso del tiempo manifestaron sus efectos aquí. Invisibles para todos, pero efímeros pétalos de rosa se arremolinaban en la base de los pies de Agravain y recorrían su cuerpo, originados en un grabado oculto sobre la planta de sus grebas. Solo en la fugacidad de los sueños, cuando el soñador despierta, todas las pesadillas terminan. Nada era realmente lo que parecía. Mordred se limitó a mirar y mirar y mirar mientras la sangre gorgoteaba por la boca de Agravain desde la espada alojada directamente en su estómago, sin registrar los brazos que la rodeaban en un abrazo. Agravain pudo ver las profundidades de la desesperación coloreando los alguna vez vibrantes iris de Mordred. Podía sentir la forma en que su espada temblaba en su agarre tembloroso y escuchar su gemido inaudible cuando su cuerpo cayó inerte sobre el suyo. Caliburn cayó ruidosamente al suelo y se deslizó fuera de su pecho cuando Mordred lo soltó. Agravain interiormente hizo una mueca amarga ante la situación. En el momento en que contaba, se había negado a derribar a Mordred, pero aún así, había una cosa que siempre sería cierta. Luchó para asegurarse de que los ojos de Mordred estuvieran sobre él mientras respiraba con dificultad. No, es tu culpa, se obligó a pronunciar las palabras a través de bocanadas de sangre antes de que su cabeza se desplomara hacia adelante y cerrara los ojos. Su nombre era Agravain, hermano de Gawain, Gaeris, Gareth y el pequeño Mordred, a quien nunca había tenido la oportunidad de demostrar que le importaba. Palabras confusas escaparon de los labios de Mordred, mientras sus manos inconscientemente envolvían el cuerpo de Agravain. Y así cae, Sir Agravain. Morgan susurró en voz baja, dejando que el silencio se prolongara. Su mirada se detuvo en Agravain más de lo normal, pero finalmente sacudió la cabeza y asumió una actitud indiferente. Una pena. Una herramienta. Una herramienta. Los recuerdos de una pequeña Agravain se filtraron al frente de la mente de Morgan cuando todavía era conocida como una bella dama. Su pequeño hijo. Su mayor. Una herramienta rota no sirve de nada, murmuró. El recuerdo fue pisoteado y manchado. Los tiempos habían cambiado hacía mucho tiempo y, tras su última traición, a ella ya no le importaban la moral ni las ataduras. En lugar de eso, los utilizaría a su manera. De repente, ella sonrió. Fija el cuerpo a la pared. Morgan ordenó a Mordred. Y usa esto. Una copia bastarda de la espada de Lancelot apareció en las manos de Morgan usando una forma de magia insignificante conocida como Gradation Erg. Le permitía materializar objetos de acuerdo con sus propios pensamientos, pero era un oficio muy ineficiente e incompleto. Los objetos fabricados eran toscos en el sentido más crudo, pero las diferencias evidentes también pueden quedar eclipsadas por la ira y el prejuicio que seguramente corroerían los sentidos de su hijo menor. Los justos eran los más fáciles de corromper, y ya no había una Agravain que actuara como escudo. Gawain debería visitarnos pronto, susurró Morgan. Sus hijos siempre tuvieron un vínculo fuerte. Esto seguramente llevaría a Gawain al punto de ser irrazonable. Cuanto más sangriento, mejor, y solo ayudó que Lancelot desapareciera misteriosamente de Camelot después de un asesinato tan atroz. Asegúrate de que esté hecho, Mordred, y luego reúnete conmigo en la sala de audiencias de Camelot. Morgan se fue preparándose para que Mordred ocupara el trono, dejando a Mordred sola para completar la tarea asignada. Robóticamente, Mordred se puso de pie y levantó el cadáver de Agravain. Agarrando la falsificación bastarda de la espada de Lancelot, la atravesó el cuello de Agravain y sujetó el cuerpo a la pared. Sí, así era ella ahora. Un caballero de la traición. La sangre cálida le salpicó la cara, estropeando sus rasgos atormentados mientras el gorgoteo sofocante de un cuerpo con espasmos la perseguía hasta lo más profundo. Ayuda, por favor, yo no puedo, yo lo siento, y lloró en los confines de su propia mente por un hermano que ahora comprendía que siempre le había. Capítulo 91. Destino en el tiempo, el arco final. Parte 10. Acostada en su petate en una tienda de campaña que Natalie había reservado para ella y Shirou, Arturia suspiró sintiendo como si el tiempo se moviera a paso de tortuga.
Honestamente, en realidad no era culpa de nadie, pero el papel actual que ella estaba desempeñando no requería una participación activa en ese momento, especialmente cuando se trataba de la política de los sajones. No había visto a Natalie en los últimos días, ni la habían convocado a más reuniones de guerra desde que cesaron los combates. La Valquiria y el líder de la unidad Unilr habían sido puestos en espera en el momento en que el tío de Natalie ofreció un consenso para conversaciones de paz para decidir quién sería el único gobernante de los sajones. Edgar, un destacado líder de los sajones, había sugerido que podría ser una trampa para sacar a Natalie, pero Gale insistió en que Orsa era diferente de Hengist y aconsejó a Natalie que considerara la propuesta. Los demás miembros de la coalición sajona bajo el mando de Natalie discutieron sobre el tema, pero todos llegaron a un consenso único. Si se pudiera confiar en la propuesta de Orsa, las víctimas sajonas se reducirían al mínimo. Este fue el factor decisivo para Natalie, que insistió en reunirse con su tío en la ciudad de Cambridge, en la región de Anglia controlada por los sajones. Desde entonces, todo el mundo había estado marchando hacia Cambridge, pero varios de los comandantes sajones bajo el mando de Natalie permanecían escépticos. Cambridge era uno de los asentamientos que Orsa controlaba con un destacamento militar estacionado en un cuartel fortificado cercano. Los edificios abarrotados y las grandes multitudes de civiles eran los lugares perfectos para esconder a los posibles agresores para una emboscada de algún tipo, pero Natalie se mantuvo firme en su decisión. En ese momento, el grupo se había detenido a acampar a un día de marcha de la ciudad designada. Como uno de los equipos de ataque más destacados, compuesto por una congregación de sajones de diferentes comandantes, a la unidad Unilr se le concedió un permiso especial para escoltar a Natalie. Por lo tanto, Arturia se encontró esperando en el campamento sin hacer nada en lugar de actuar como una unidad de vanguardia en el campo. Adormilada, extendió una mano delante de ella como si estuviera agarrando algo invisible. Ella no pudo evitarlo. Se sentía particularmente inquieta estos días. Había un sentimiento persistente en el fondo de su mente que constantemente la atormentaba con dudas. La mayoría lo llamaría la intuición de una madre, pero ella era una madre demasiado inexperta para actuar en consecuencia y mucho menos identificarla. Esta fue la misma mujer que tardó años en comprender finalmente que estaba bien amar a otra persona, disfrutar de su calidez y compañía. Incluso entonces, todavía no era hábil para expresarse hasta el punto de que ataques de celos nublaban su juicio cada vez que otra mujer intentaba hacer algo con su hombre. Nunca podría imaginarse a sí misma teniendo las agallas para confrontar a Shiroru y decirle, soy la única mujer que necesitarás, así que presta atención solo a mí. En cambio, lo que sale es una sonrisa forzada que, por alguna razón, siempre intimidaba a Shiroru y lo mantenía en silencio. No había manera de que pudiera descifrar el significado de su malestar, pero este crecía día tras día incluso después de ver la imagen de sus hijos durmiendo plácidamente en su cuna. Siempre estaban dormidos cuando los veía últimamente, casi como si estuviera mirando una imagen fija, lo cual era extraño considerando que Annabel era una chica enérgica. Aún así, eran bebés y Sir Hector había mencionado más de una vez que necesitaban dormir mucho más en comparación con los adultos, por lo que no había hecho ningún escándalo por eso. Después de todo, el pequeño subir y bajar de sus pechos era reconfortante por derecho propio. Dejó el asunto a un lado en su cabeza. Era probable que estuviera pensando demasiado en las cosas otra vez. Ginebra había mencionado algo sobre los cambios de humor en la maternidad temprana que había aprendido de sus criadas. Qué raro decir eso. Todavía no podía entenderlo, especialmente cuando consideraba cuán en guardia había estado Merlín con ella últimamente. El mujeriego actuaba como si cualquier pequeña cosa pudiera hacerla estallar, lo que la irritaba muchísimo, especialmente cuando Bedivere era utilizado como escudo y parecía completamente aterrorizado. Merlín era una cosa, pero Bedivere... ¿Cómo podría explicar la inquietud de Bedivere si no reconociera que puede haber algo de verdad en las palabras de Merlín? Olvídalo. Ella se burló. Lentamente, bajó la mano y suspiró, sintiéndose un poco molesta. Honestamente, sentía que estaba pensando demasiado en las cosas, pero a veces todavía sentía la necesidad de manejar todo por su cuenta. Parte del matrimonio en sí mismo y fuera de él fue aprender para qué podía y no podía depender de los demás. La maternidad y sus deberes como reina, por ejemplo, no eran cosas a las que estuviera dispuesta a renunciar a pesar de sus dificultades y luchas. Sin embargo, la delegación de tareas, gestión y responsabilidades eran cosas en las que gradualmente había llegado a confiar en otros, en parte gracias a la persuasión de Shirou.
En verdad, era injusto por parte de Shirou sugerir que cuantas más tareas delegara en los demás, más tiempo podría dedicar a la vida de sus bebés. Por muy tenaz que fuera, no se podía negar la eficacia que esta declaración tuvo en ella. Sin embargo, ella no era tonta y fácilmente había podido persuadir a Merlin para que le revelara que Shirou estaba asumiendo responsabilidades que otros no podían en su ausencia. Lo que pasa con Shirou es que nunca se quejó de aceptar más trabajo siempre que fuera por ella. Al final resultó que, Merlin había sido quien señaló este hecho cuando iba a confrontar a Shirou por no tratarla como a una mujer frágil. Merlin le había hecho una pregunta simple que la hizo reconsiderar su postura. Si pudieras hacerle la vida más fácil a Shirou, ¿lo harías? Si es así, ¿qué te hace pensar que él no sentiría lo mismo por ti? Por muy tortuoso que fuera Merlin, no se podía negar la pregunta del mago, ni lo cálidas que la hacían sentir esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se había quedado sin palabras contra Merlin. En términos de sabiduría, el alumno aún no había superado al maestro. Ella aceptó este punto a regañadientes antes de sentarse en su petate al escuchar pasos que se acercaban. «Estoy de vuelta», gritó Shirou desde fuera de la tienda, haciendo que su expresión se iluminara. «Un momento», gritó antes de cambiarse rápidamente la ropa de dormir y ponerse una túnica abrigada con pantalones holgados. En comparación con la seda y los cueros finos que le regalaron para usar como reina, estaba mucho más acostumbrada a la vestimenta común en su época de crecimiento en Bristol. Además, con la magia de Merlin en funcionamiento, no era como si la gente notara sus preferencias aparte de Shirou, quien la amaba de todos modos. Moviéndose para salir de la tienda, abrió la solapa de la tienda y salió para ver a Shirou encendiendo un fuego en la hoguera rodeada de adoquines. Cerca de él había 4 piezas de caza que ya había desollado y procesado con notable eficiencia. Estaban sazonados con pimienta negra y otras hierbas que Shirou había encontrado en los bosques circundantes. Ahora sabía que esos condimentos solo debían consumirse en pequeñas cantidades en lugar de sumergir los dedos en ellos y probarlos antes de cocinarlos. Ahora que lo pensaba, había sido una niña bastante impaciente cuando se trataba de comida. Shirou le sonrió cuando notó su acercamiento. ¿Prefieres el pollo o la liebre?, dijo mientras ensartaba la carne y se preparaba para asarla al fuego usando un improvisado asador de ramas y ramitas de madera. Por un momento, sintió como si estuviera de regreso en el pasado. Un Shirou más joven estaba cocinando para ella después de un largo día de entrenamiento, y todo lo que podía hacer era mirar mientras se preparaba la comida. Bueno, en verdad, había un pequeño secreto que nunca había admitido. En lugar de simplemente mirar la comida, su yo infantil también había estado mirando a Shirou cuando pensaba que él no estaba mirando y nerviosamente tratando de verse bonita a pesar de toda la grasa en sus mejillas. Antes de darse cuenta, Arturia se encontró rizando un mechón de su cabello alrededor de su dedo índice avergonzada, un sonrojo subiendo por su rostro debido a las travesuras de su yo más joven. Aún así, el pasado era diferente del presente. Enderezó la espalda y ahora enfrentó a Shirou de frente. «El pollo», respondió modestamente, reprimiendo cualquier afán de mostrar su carácter más refinado. Shirou tarareó en reconocimiento y comenzó a cocinar en serio. Los dos se sentaron en amigable silencio. Lo pequeño se había hecho grande y los niños se habían convertido en marido y mujer. El calor de las llamas los rodeó a los dos, mientras el sabroso aroma de la carne cocida impregnaba el campamento. Natalie les había preparado un lugar privado en la cima de la colina donde estaban ubicadas las otras tiendas, por lo que el olor era fácilmente evidente. En comparación con las raciones que muchos soldados y caballeros llevaban a la guerra, Shirou había optado por cazar para proporcionarle comidas frescas a pesar de que ella no se lo había pedido. El olor atrajo la atención de los demás soldados, pero ningún sajón se atrevió a invadir a la ligera el espacio de la comandante de Gunhildr y su famoso marido. Por tanto, se vieron obligados a saciar su hambre con pan y trozos de carne de venado seca y salada. Sin embargo, esto no significaba que unos pocos desvergonzados no se acercaran. ¡Qué olor tan agradable! Kai caminó tranquilamente hacia la pareja con una Natalie nerviosa escondida detrás de él. El labio de Arturia se torció ante la repentina llegada de Kai. El ejército de emergencia estacionado en Camelot había adoptado armaduras sajonas y se había integrado con la unidad Gunhildr como estaba previsto. Si las cosas van mal, entonces Kai y los caballeros de Camelot estarían cerca para apoyar a su rey y reina. Kai, la voz de Arturia fue cortada, un gruñido casi se le escapó cuando su hermano mayor se apoderó descaradamente del primer trozo de pollo que Shirou acababa de terminar de asar para ella.
No me importa si lo hago, sonrió Kai, ignorando la mirada asesina que Arturia le dirigía mientras lamía el trozo de pollo de arriba a abajo. ¿Qué? ¿Aún quieres este? Bueno, si insistes, entonces sé mi invitado. Kai le ofreció el trozo de pollo con saliva. Arturia no decía nada, pero la presión invisible a su alrededor se estaba volviendo lo suficientemente apocalíptica como para que Natalie se retorciera detrás de Kai. Qué amable de tu parte venir, dijo Arturia rotundamente, los contornos de su rostro congelados en un tono frígido y monótono. Ese era mi pollo, afirmó. ¿Qué, realmente todavía lo quieres? Kai se acercó a Arturia, sin que su creciente frustración se lo permitiera y agitó directamente el trozo de pollo frente a su cara. Gotas de grasa enfriada cayeron accidentalmente a ambos lados de las mejillas de Arturia en el proceso, lo que provocó que Kai se detuviera tímidamente. No quise que eso sucediera, pero no hay problema. Tu hermano mayor siempre fue bueno limpiando desastres. Antes de que Arturia pudiera reaccionar adecuadamente, Kai usó sus dedos para frotar la grasa de sus mejillas solo para mancharla. Más. Ups. Bueno, en realidad, esto me recuerda cuando eras más joven. ¿Verdad, Shirou? Una vena había estallado sobre las sienes de Arturia. Shirou, que estaba ocupado cocinando el resto de la comida, miró las mejillas manchadas de Arturia y sonrió irónicamente al recordar. Esto sugirió que estaba de acuerdo con el sentimiento de Kai, y eso fue el colmo. Kai, dijo Arturia sombríamente, incapaz de reprimir su frustración. Tienes 10 segundos. Kai parpadeó confundida, mirando a Shirou en busca de una pista sobre lo que Arturia quería decir. 9. 8, Arturia comenzó a contar sombríamente. Sir Kai, Natalie tiró de la manga de Kai. Creo que deberíamos irnos, se calló. Kai se quedó perpleja, mirando de Arturia y luego de nuevo a Natalie. Tonterías, mi hermana pequeña no es tan miope. Es solo un poco de comida y un error. Además, ella era la que siempre acaparaba la comida cuando éramos más jóvenes, así que es correcto compartirla. Somos familia. La familia no lastima a la familia de todos modos. ¿Verdad, Arturia? 7-6. No se produjo ningún cambio en las facciones de Arturia. Ella no lastimaría a la familia, pero los hermanos sabían mejor cómo vengarse el uno del otro. Kai sintió el cambio en Arturia y rápidamente se dio cuenta del mérito de la sugerencia de Natalie. Asintió gravemente hacia Shirou y se fue después de agarrar una brocheta extra de carne para Natalie. La mirada de Arturia nunca abandonó la forma de Kai hasta que desapareció más allá de la colina. Tuvo suerte de no poner a prueba su paciencia por más tiempo. Sentándose, la ira y la frustración de Arturia se derritieron cuando sintió un paño húmedo limpiar la grasa de sus mejillas y Shirou le ofreció un trozo fresco de pollo asado. No le guardes rencor a Kai. Tiene buenas intenciones, sonrió Shirou mientras se sentaba a su lado. ¿Quieres humillarme? Arturia se burló mientras Shirou sacudía la cabeza con alegría. Tal vez lo hizo un poco, pero en realidad, no pareces tan desanimado como antes. Shirou encendió la llama frente a él con un palo, observando cómo el resto de la caza se cocinaba lentamente. Ahora que Shirou lo mencionó, Arturia se dio cuenta de que probablemente había estado demasiado encerrada recientemente por la inacción. Las payasadas de Kai eran intolerables, pero solo él sabía exactamente cómo meterse bajo su piel y conseguir que ella se enfadara. Cada uno tiene su propia manera de mostrar su apoyo, habló Shirou con indiferencia. A veces puedes tener una impresión equivocada, o incluso extrañar su sinceridad, pero algo que he aprendido en la vida es que incluso si no lo demuestran, las personas todavía se preocupan a su manera. Si esto significa llamarte un idiota en tu cara, despreciando tus elecciones de vida, o viniendo solo a cocinar para un anciano desesperado sin preguntarles, entonces que así sea. Arturia miró a Shirou con expresión melancólica. Según la forma en que hablaba, sonaba menos como una historia que había aprendido y más como una experiencia personal. En cualquier caso, esos ejemplos parecían extrañamente sospechosos. Como ella había estado con él hasta su abrupta separación, el evento debió haber ocurrido en su época trabajando como un herrero anónimo, de repente rechinó los dientes. ¿Significaba esto que un grupo de mujeres al azar habían coqueteado con Shirou cuando ella no estaba presente? La idea la puso de mal humor. Aún así, entendió el mensaje central que Shirou estaba tratando de transmitir y suavizó su tensión. Supongo que podría ser suave con Kai solo por esta vez, cedió mientras mordía la comida que le ofrecían.
El sabor familiar que había olvidado en 5 años casi le hizo llorar por los amargos recuerdos. Se quedó en silencio, el único ruido que hizo fue el de su comida mientras sus ojos se empañaban ligeramente por la nostalgia. Nunca se había dado cuenta en su época como reina y con la apretada agenda de Shirou, pero esta era la primera vez que solo ella y Shirou viajaban nuevamente en otra aventura. Ella se había perdido esto. Ella realmente lo había hecho. Gradualmente, hizo una pausa en su comida, algo que Shirou notó rápidamente ya que dejó en claro con sus acciones que tenía un gran apetito. Si Shirou notó 1 o 2 lágrimas correr por su mejilla, no dijo nada y simplemente continuó atendiendo la llama hasta que ella gruñó y comenzó a comer de nuevo. Dime, Arturia, estaré fuera después de esto durante la mayor parte de la tarde, le informó Shirou a Arturia tan pronto como terminó su comida. Ella frunció los labios ante la noticia, ya que significaba otro día de espera sola mientras marchaba. Estaba empezando a sentirse sofocada. ¿Para qué? Ella preguntó con un suspiro. Estamos a un día de la reunión en Cambridge, por lo que Natalia y los otros comandantes sajones están organizando una reunión sobre lo que sucede en caso de conflicto. Estoy allí porque planean utilizar mi presencia. Arturia abrió la boca antes de que Shirou levantara una mano, aparentemente sabiendo lo que iba a decir. No fuiste invitado porque desean que tomes el mando del ejército alrededor del asentamiento mientras unos pocos elegidos van a reunirse con Orsa, explicó Shirou, provocando que ella hiciera una mueca. Sin embargo, no era como si ella no entendiera. Básicamente, no tenía sentido que viniera ya que no estaría presente durante la reunión con Orsa. Aún así, eso no significaba que a ella le tuviera que gustar. ¿Existe alguna posibilidad de que puedas saltarte la reunión?, murmuró Arturia. La sugerencia era impropia de su carácter, sin embargo, salieron de su boca antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Se mordió el labio inferior y miró a Shirou, con los ojos tristes y la débil esperanza de que él dijera que sí. ¿No puedes quedarte conmigo un poco más? Hay que reconocer que Shirou no respondió de inmediato a pesar de lo conflictivo que parecía. Por un lado, su esposa pidiéndole que se quedara con ella, y por el otro, una reunión para dar un paso adelante hacia el fin del conflicto con los sajones. Conociendo a Shirou, cualquier elección que hiciera siempre tendría en cuenta el bienestar de ella y de sus hijos. El hecho de que dudara significaba que ambas opciones estaban relacionadas con ella o sus hijos. Si llegara la paz con los sajones, su futuro y el de sus hijos estarían libres de un constante derramamiento de sangre. Sin embargo, ¿qué hombre ignoraría el pedido de su esposa? Shirou parecía completamente indecisa, lo que la llevó a suspirar. «Una broma», dijo ella, mirarla con escepticismo. Pensó que ella no tenía sentido del humor. Por otra parte, ¿desde cuándo fue la última vez que dijo un chiste? Ni siquiera podía nombrar un caso. Ella sacudió su cabeza. «No pienses solo en mí. Lo único que quiero como madre es asegurar el futuro de nuestros hijos. Entonces, ¿vale?» «Bien», dijo de mala gana, antes de rodearla con sus brazos y apoyar su frente contra la de ella. «Entonces al menos déjame quedarme así hasta que me vaya». Murmuró ella, envolviendo sus propios brazos alrededor de su espalda y apoyando sus manos en sus omóplatos. No sería suficiente para compensar su falta de presencia durante el día, pero preferiría disfrutar de su calidez mientras él todavía estuviera cerca. Ella cambió de posición y acarició su cara con el surco de su clavícula mientras él apoyaba su cuello sobre su hombro. 5 minutos después, Shirou la besó en los labios y se despidió, dejándola sola nuevamente esperando hasta el enfrentamiento en Cambridge. Su calidez todavía permanecía sobre su piel y su aroma se pegaba a su ropa. No pudo evitar sentir un rastro de anhelo y lástima porque el momento había terminado. Aún así, miró con cariño la figura descolorida de Shirou con una mirada que alardeaba de «Mira, ese es mi hombre». Sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa radiante. Poniéndose de pie, consideró que era lo que debía hacer desde allí. Por supuesto, podía entrenar por su cuenta, pero en la guerra era pecado que un soldado o un caballero se agotaran un día u horas antes de una batalla decisiva. En cambio, se le ocurrió una idea mejor y 1 hora más tarde regresó a la privacidad de su tienda. Limpiando la superficie de una pequeña mesa en el centro de la habitación, sacó una capa de piel de oveja y la estiró alrededor de una base circular de aproximadamente 1 pulgada de profundidad. Luego, sacó un frasco de agua y vertió su contenido sobre el cuero estirado, permitiendo que el agua se acumulara uniformemente.
El regalo que Lady Vivian le había otorgado a regañadientes después de perder una apuesta con el espíritu oscuro de Shirou, Agatha, les permitió a Shirou y a ella cuidar a sus hijos siempre que se usara agua como medio. Concentrándose, se centró en pedir la bendición de Lady Vivian antes de observar atentamente cómo la superficie del agua comenzaba a ondularse y formar una imagen. Esta no era la primera vez que usaba la bendición y, por lo tanto, se había adaptado a la idea de que Lady Vivian podía escudriñar la vida de las personas siempre que hubiera una fuente de agua cerca. No importaba cómo intentara negarlo, Arturia estaba empezando a sospechar si había algo de verdad en las declaraciones con las que Agatha a menudo calumniaba a Lady Vivian. Sin embargo, no se atrevió a expresar tales especulaciones después de que un rumor que decía que la dama del lago se acolcha el pecho comenzó a circular, lo que provocó la ira de Lady Vivian. Si había algo que Arturia sabía que Merlin no tenía que enseñarle, era a no poner a prueba el temperamento de los elementales. Mientras esperaba que la imagen en el agua se aclarara, una siniestra premonición se apoderó de su corazón. Cada vez que ella y Shirou controlaban a Artus y Annabel, siempre era justo antes de irse a dormir. Esta era la primera vez que Arturia optaba por comprobarlo a una hora diferente. A juzgar por la hora, los niños deberían estar despiertos y jugando con Merlin junto a la cuna. Digamos que había dejado una lista estricta de deberes que esperaba que Merlin cumpliera en su ausencia. Sin embargo, lo que vio fue exactamente la misma imagen que había visto durante las últimas semanas en la campaña sajona. Los gemelos volvían a dormir, y esta vez, no había nada que justificara la imagen. Una cosa era saber que sus bebés dormían aproximadamente en la misma posición todas las noches, pero otra cosa era mantener esa posición hasta la tarde. El siniestro sentimiento que brotaba de su interior comenzó a intensificarse cuando se hizo una simple pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vio a sus bebés despiertos? Se le secó la boca y se le humedecieron las manos. Lady Vivian llamó ansiosamente, el miedo acumulándose dentro de ella. Esta petición puede ser un poco presuntuosa de mi parte, pero ¿te importaría cambiar la imagen? Ninguna respuesta. Esto en sí mismo provocó que sonaran las alarmas en la mente de Arturia. Lady Vivian no era tan mezquina como para no permitirle a Arturia ver mejor a sus propios hijos solo porque Lady Vivian perdió una apuesta con otro elemental. Justo cuando Arturia pensó que Lady Vivian negaría su pedido, el agua brilló antes de que la imagen cambiara, revelando que un hechizo de algún tipo había sido colocado en la posición exacta en la que siempre aparecía el estanque de agua de Lady Vivian. Ahora que el ángulo había cambiado, todo se podía ver con claridad. El lanzador no debe haber considerado que un elemental accedería tan fácilmente a la petición de un mortal. El dormitorio real estaba hecho jirones. Cortes profundos y agujeros moteados se alineaban en el interior, mientras que trozos de relleno de plumas y astillas de madera estaban esparcidos al azar. Arturia ni siquiera se dio cuenta de que estaba empezando a hiperventilar, y eso fue antes de que viera el estado de la cuna. Estaba en ruinas, los fardos de tela para bebés que usaba para asegurar a sus bebés estaban hechos trizas y esparcidos sobre pedazos de escombros. Sentía como si alguien le estuviera quitando la vida, el corazón martilleándole en los oídos y la compostura rompiéndose con cada segundo y detalle que pasaba hasta que fue como si su mundo se hubiera hecho añicos. Quizás por un sentimiento de lástima o compasión, Lady Vivian intentó comunicar a su manera que los gemelos estaban a salvo, pero, trágicamente, Lady Vivian no entendía la mentalidad de los humanos. Como guardián de Excalibur y las espadas forjadas por los Fade, la Vivian tenía una intrincada conexión con la lejana utopía conocida como Avalon. Por lo tanto, hasta cierto punto, podría interactuar con los residentes de Avalon. Merlin claramente no era la voz que Arturia hubiera querido escuchar, por lo que Lady Vivian optó por la mejor opción. Los propios Artus y Annabel. Los humanos a menudo usaban palabras y voces para transmitir su presencia y seguridad, por lo que, como favor y acto de compasión, Lady Vivian dejó que esas palabras y voces atrapadas en Avalon se proyectaran desde su pantalla de agua. Era el sonido de ellos estando vivos. Sin embargo, lo que Arturia escuchó fue el sonido de sus bebés llorando por ella con desesperación y miedo, y ella no estaba allí. Fue el colmo para cualquier fuerza mental que todavía tuviera Arturia. Ella chasqueó. Kai sintió que la situación con los sajones no podría haber ido mejor de lo que estaba ahora. Actualmente estaba actuando como guardia de Natalie. En realidad, bueno, escolta, ya que esa posición recaía en la Valkyria Shirou. Sin embargo, como sublíder de la unidad Unilr, estaba calificado para hacer guardia ante los ojos de los otros sajones.
Esto era lo que estaba haciendo actualmente después de guiar a Natalie el área de reunión en el centro del campamento. La propia Natalie todavía parecía sorprendida de que el aterrador Lord Ashton y rey de Camelot también fuera un chef de primer nivel. Sin embargo, ella era demasiado tímida para siquiera acercarse a Shirou sola y mucho menos pedirle que le preparara una comida. Si no fuera porque Kai llevó a Natalie el olor de la carne asada de Shirou, era probable que Natalie nunca hubiera probado la comida de Shirou. Hablando de Shirou, Kai lo había visto entrar al área de reunión 10 minutos después de que Natalie llegara por primera vez. Había pasado una hora desde entonces, y Kai se aburría muchísimo mientras vigilaba el perímetro rodeado de tiendas de campaña pertenecientes a otros soldados sajones. Era desagradable estar en medio de un campamento enemigo, pero por su vida, no parecía sentir esas cosas cuando discutía con Natalie. La niña era tímida con personas de gran influencia o poder, pero si la presionas lo suficiente, no tendrá miedo de expresar sus opiniones, incluso si podrían hacer que la maten. Ella realmente es hija de Hengist en todo caso. Y ella abofetea bastante fuerte. Kai rozó el lugar donde Natalie lo había golpeado por poner en peligro su vida al enfurecer a la pequeña Arturia. Puede que Arturia lo sea, pero siempre será la mocosa de su infancia. La reunión con Natalie y los otros líderes sajones se llevó a cabo en una gran carpa rodeada por una valla improvisada para crear una barrera que impidiera que los soldados se acercaran demasiado. Esto se hizo para mantener a personas ajenas fuera del alcance de la audiencia para que no se filtrara información confidencial. Tal como estaban las cosas, estaba destinado al borde de esta línea junto con los subordinados de confianza de los otros comandantes sajones. Mientras estaba inactivo en el lugar, sus sentidos aguzados no dejaron de captar cuando comenzó una conmoción dentro del campamento. Sus ojos se entrecerraron antes de mirar, solo para abrirse más por la sorpresa y la confusión. ¿Qué estaba haciendo ella? Kai se tambaleó interiormente cuando identificó quién estaba en la fuente de la conmoción y se acercaba rápidamente a la tienda de reunión. Justo cuando los otros guardias alrededor del área de reunión se disponían a intervenir, Kai saltó primero. «Yo me encargaré. Déjamelo a mí», dijo tenso antes de salir corriendo. Allí, frente a él estaba Arturia, con expresión ilegible, pero con el cuerpo temblando por todas partes. No le importaba quién estaba frente a ella, o quien intentara hablar con ella, los pasaría rozando sin explicación alguna. Afortunadamente, nadie realmente tenía nada en contra de ella, ya que ella era la famosa Valquiria bajo Lady Natalie, pero las acciones actuales de Arturia la estaban empujando. Estaba ignorando a todos y un aire de insatisfacción se estaba extendiendo, arruinando parte de la reputación que se había construido. Antes de que las cosas pudieran empeorar, Kai intervino y ahuyentó a los sajones curiosos que estaban cerca con su autoridad como segundo al mando de Gunilda. Así las cosas, los sajones despejaron el área y les dieron privacidad por respeto. Justo cuando Kai estaba a punto de preguntarle a Arturia qué estaba pasando, ella literalmente pasó junto a él sin decir una palabra y continuó hacia el área de reunión. Su paso era apresurado y era más un sprint que cualquier tipo de caminata. Frunciendo el ceño, Kai dio vueltas y se puso frente a Arturia mientras intentaba razonar con ella. Él la agarró por los hombros y la mantuvo en su lugar. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando se dio cuenta de cuánto esfuerzo tuvo que hacer para mantenerla en su lugar. Los músculos de sus brazos se estaban enderezando para mantener el agarre, y la parte posterior de sus talones se hundía en el suelo mientras Arturia empujaba y empujaba. Arturia, no tengo idea de qué pasa, pero no puedes simplemente callarse la boca. Ella pasó a su lado, apenas capaz de mantener una apariencia de calma. Parpadeando ante la repentina agresión, Kai hizo una mueca y de mala gana tiró a Arturia al suelo. «Suéltame, Kai». Ella estaba furiosa. La fuerza contenida en su pequeño cuerpo era cada vez más engañosa. Se sentía como si estuviera tratando de contener a un oso que parecía a punto de devolverle el mordisco. «¿Sabes lo que estás haciendo?». Él siseó en su oído. «Estamos muy cerca de poner fin a esta guerra y sus acciones pueden ponerlo todo en peligro en este momento». «Al diablo con eso». Arturia rechinó los dientes y desvió la mirada mientras un escalofrío recorrió su cuerpo. Kai no podía entender lo que estaba pasando. Era lo suficientemente inteligente como para saber que Arturia debía haber estado en camino a Shirou, pero no podía entender por qué tenía que hacerlo ahora precisamente. «Arturia. ¿Qué te pasa? No estás pensando con claridad». Él la reprendió. «No soy
Ella admitió libremente, sus hombros temblaban antes de que de repente perdiera toda la fuerza de voluntad en su cuerpo y se desplomara derrotada. Mis bebés se han ido y me están llamando, sonaba tan perdida y desesperada en ese momento que Kai se quedó helada. Pero no estoy allí, continuó. La admisión sorprendió a Kai y le hizo guardar silencio. Ahora que miró de cerca su rostro, sus ojos estaban hinchados y rojos, algo que los otros sajones no notaron debido a la magia de ilusión de Merlin. Kai, dijo débilmente. Ni siquiera sé si mis bebés están vivos o muertos. Lentamente, su agarre comenzó a debilitarse y Arturia aprovechó la oportunidad para liberarse, con la intención de tomar a Shirou y regresar a Camelot. Por un momento, mientras Kai la miraba tontamente, Arturia se detuvo y llamó suavemente por encima del hombro. Depende de ti, Kai. Lidia con los sajones por tu cuenta. Ella contuvo el aliento y pronunció una única declaración definitiva como reina, caballero y madre. La niña moralista del pasado, dispuesta a sacrificar cualquier cosa por su país, había llegado a comprender lo que era realmente importante para ella. Guerra o paz, dijo huecamente. En este momento, no me importa. Ella se fue y el sonido de sus pasos resonó en los oídos de Kai. Chaldea Alternative Records. Sabre Alter. Prólogo. Todo a partir de este momento no tiene sentido. Saber Alter no podría haberse hecho eco del sentimiento mejor cuando apretó los puños y desvió la mirada de donde había estado mirando a Lily y Lancer Arturia a cierta distancia. Sería mentira decir que no consideró la idea de dejarles experimentar lo que se sentía cuando alguien a quien querían le arrebataban. Era vengativo y completamente mezquino, pero la necesidad de hacerlo creció más y más durante el tiempo que había pasado envidiándolos después del incidente con el dragón. Sus pensamientos eran oscuros tal como esperaba que fueran los de su contraparte Lancer Alter, ya que el Lancer Alter estaba mirando abiertamente en este momento, pero la reacción más inesperada fue saber Arturia. Ella simplemente se cerró después de todo el asunto y se negó a hablar con nadie ni revelar nada en su expresión. En cambio, solo una pizca de frustración e ira adornaría sus rasgos cada vez que Lily dejaba escapar la vida que llevaba con su Shirou. El hecho de que Lancer Arturia ya hubiera formado su propia familia fue un golpe en el estómago para los tres Arturias que habían perdido a su ser querido. Lancer Alter parecía el más afectado y no podía soportar ni siquiera mirar a su contraparte Lancer por más tiempo para que no arremetiera. Incómodo sería la mejor manera de explicar el aire entre todos ellos. Fue un reconocimiento tácito, pero se había formado una división entre aquellos que habían perdido a su Shirou y aquellos que no. No importa cuán bien intencionadas fuera Lily al tratar de animarlos, no significaba nada viniendo de una persona que todavía disfrutaba de la compañía de su Shirou. Absolutamente nada. A medida que avanzaban los amargos días de ver la historia de la Arturia original de esta línea de tiempo, la mitad de la audiencia ya no prestaba atención. En cualquier caso, ya no era como si sus mundos se parecieran en nada al original. Todo lo que realmente le importaba a Saber Alter era un objetivo cada vez que se quedaba dormida. Venganza. El mundo de Sabre Alter. 4 años después de su reinado y después de la muerte de Shirou, había un consenso común dentro del país de que el rey era un tirano terrible. Saber Alter mataba por capricho y purgaba sin piedad cualquier pueblo o asentamiento del que se rumoreaba que albergaba a una bruja. Esto marcó el comienzo temprano de una era de caza de brujas. En este mundo no había una mesa redonda, solo el castillo de Camelot gobernado por su único rey. Saber Alter no necesitaba su mesa redonda. Ni siquiera necesitaba legiones de caballeros leales. Todo lo que necesitaba era ella misma y su abrumadora energía mágica para liberar la tierra del control sajón. A diferencia del pasado, ella sabía exactamente dónde surgiría cada fortaleza sajona y qué enemigos matar antes de que se convirtieran en una molestia. De esta manera, había masacrado sistemáticamente a toda la oposición, exigiendo simplemente que los soldados completaran sus filas y ocuparan una o dos posiciones militares. Gran Bretaña había iniciado una era de paz formada a partir de la sangre de sus enemigos desde finales del año pasado. Sentada sola en su trono en Camelot, Saber Alter parecía muerta para el mundo, solo el odio y la animosidad la guiaban hacia adelante. La piel pálida, un semblante despiadado y una reputación que pedía obediencia a través del miedo hicieron que nadie confiara realmente en ella. Fue lo mismo. Todo era igual que antes. En esta sala del tribunal, donde solo ella existía, gobernaría sola y moriría sola, y sus ciudadanos se regocijarían por su muerte a pesar de ser ella quien aplastaría a los enemigos del país. ¿No es esto suficiente?
Una voz cansada la llamó, lo que provocó que Saber Alter mirara hacia la esquina de la habitación donde un mago vestido de blanco suspiró con indiferencia. Me he cansado del picante de todo este odio. Esto no es lo que él hubiera querido. Merlín, dijo peligrosamente. No hables como si lo supieras. Si no fuera por ella, él todavía estaría aquí. Claro. Aquí a mi lado, su voz casi se quebró antes de armarse de valor y mirarla. Si no tienes nada importante que informar, entonces vete. Merlín gruñó, su bastón golpeaba el suelo mientras suspiraba arrepentido. ¿Tienes más visitantes?, dijo casualmente justo antes de desaparecer en una ráfaga de pétalos de rosa. Saber Alter hizo una mueca. ¿Más insurgentes entonces? ¿No han aprendido lo que significa oponerse a ella y a su búsqueda de la bruja Morgan? Muy bien, ella simplemente tenía ganas de liberar algo de estrés. El reciente conocimiento de que Lancer Arturia ahora era madre de niños dejó a Saber Alter imaginando cómo habrían sido sus propios hijos en sus brazos. Aplastó la abrumadora miseria que crecía dentro de ella y la convirtió en furia. Era una razón más para apoyar la cabeza de Morgan en una pica, pero Morgan era demasiado esquivo incluso ahora. ¿Morgan no quería el trono? Pues aquí está. Muéstrate y muere por mi espada. Estaba furiosa, su mano ya dibujaba a Excalibur Morgan mientras salía de la sala del trono y se movía hacia donde podía ver una compañía de caballeros que se atrevían a oponerse a su gobierno. Todos llevaban casco y placas completas, pero si un caballero en particular se destacaba, era el que llevaba la familiar armadura roja. Saber Alter no confundiría esa armadura en ningún lado. Mordred. Me vino a la mente el que lograría matarla en otra línea temporal. Saber Alter Bruno. Ella no sería la que moriría hoy. Aún así, como sus adversarios eran súbditos de su propia tierra, no los mataría innecesariamente. Después de todo, el reino todavía necesitaba trabajadores libres. Un caballero se adelantó para desafiarla a un duelo que ella no tuvo reparos en aceptar. Se pararon uno frente al otro y se miraron fijamente. Mi nombre es señor. Excalibur Morgan atacó al caballero y lo hizo caer en un cráter en la pared del fondo. Siguiente, fue todo lo que dijo Saber Alter. La palabra resonó en el salón silencioso, su frialdad heló a todos hasta la médula. Esta era la visión de una tirana a la que ni siquiera le importaba el nombre del caballero con el que se batió en duelo. Nadie se ofreció como voluntario, pero cuando parecía que Mordred iba a dar un paso adelante, un caballero con casco y armadura normal la detuvo. Podría haber sido simplemente Saber Alter, pero según la postura y el comportamiento de Mordred realmente estaba mostrando preocupación por otro caballero. Era irrelevante. Esta vez, cuando el caballero se movió para desafiarla, no cometió el mismo error que el caballero anterior y no perdió el tiempo en bromas ni en decir el nombre de alguien. Una pelea fue todo esto. Si fuera derrotada, dejaría el trono. Eso fue todo. Simple y llanamente. Sin embargo, cuando comenzó el duelo, Saber Alter se dio cuenta de que su enemigo era diferente de los demás. Este era bastante hábil. Ella esquivó sus golpes bastante torpes pero precisos, pero se molestó porque él parecía saber exactamente cuándo ella atacaría para golpearlo. Por el asombro que podía sentir por parte de Mordred, esto también era un espectáculo para ella. ¿Era entonces este talento natural? ¿Quién eres? Ella entrecerró los ojos. ¿Lancelot? ¿Garrus? ¿Percival? Sin una mesa redonda que eventualmente le dio la espalda, es posible que muchos caballeros famosos hayan pasado a ser empleados de otros nobles terratenientes. Ella no había estado usando ninguna energía mágica porque no consideraba que valiera la pena en este tipo de confrontación, pero había algo en esta situación que la estaba molestando de la manera equivocada. Los movimientos de este caballero, aunque rígidos y poco refinados, le resultaban familiares. Por supuesto, las acciones que recordaba fueron realizadas con propósito y habilidad, pero era como si el caballero estuviera logrando todo solo con la memoria muscular. Lanzarote entonces. No podía pensar en nadie más tan hábil como el caballero del lago para confiar solo en la memoria muscular para enfrentarse a ella. Aún así, no estaba muy segura. En un impulso de indulgencia nacido de la curiosidad, retiró su energía mágica y esperó el momento oportuno para atacar. Con la mirada endurecida, observó cómo el caballero se extendía demasiado antes de golpear violentamente su espada contra la barbilla de su casco, tirándolo de inmediato. Instintivamente, supo que este era el momento de terminar la pelea, mientras el oponente estaba aturdido por el golpe en la cabeza, pero su siguiente golpe nunca llegó. La espada simplemente no se balanceaba, y en ese momento, el caballero asestó su propio golpe que arrancó la visera de Saber Alter.
Luego, el caballero se quedó tan congelado como saber Alter antes de agarrarse la cabeza, gemir de dolor y luego de repente se desmayó. Perra. ¿Qué le hiciste? Mordred gritó con voz ronca mientras las piernas del caballero se tambaleaban, a punto de colapsar. Presa del pánico, Mordred corrió hacia adelante para atrapar al caballero, pero se le adelantó cuando Saber Alter lo atrapó y abrazó al caballero con tanta fuerza que ella comenzó a temblar. Sus labios temblaban y su boca seguía abriéndose y cerrándose antes de decidirse a morderse los labios. Todos se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Porque más que nada, en una rara muestra de debilidad, la tirana desalmada estaba llorando abiertamente, sin saber las implicaciones que su descubrimiento tendría en los otros descorazonados Arturias.